de los retos principales es lograr la universalidad del acceso, ¿no? O sea, que haya suficientes escuelas para la cantidad, la demanda que existe, ya sean públicas, ya sean privadas, ¿no? De las dos, digo, al final de cuentas creo que hay instituciones muy valiosas en los dos sectores, en ambos sectores, pero sobre todo que tengamos esta visión de cuál es la educación que tenemos y cuál es la educación que queremos, ¿no? Las condiciones en las que yo, gracias a Dios y con mucho esfuerzo de mi madre, pude acceder a la educación, no son las mismas que muchos de los jóvenes ni de las infancias que están allá afuera, y que tampoco podemos ser tan egoístas para querer que todo sea como tan tradicional. Estamos acostumbrados a que la educación es lineal, primaria, secundaria, bachillerato, educación superior, maestría, Poco a poco vamos a ir flexibilizando lo que implica la educación, también entendiendo que la educación no solamente es por niveles, la educación es para la vida, y yo estoy aprendiendo en este momento y aprendo de experiencias como la tuya, como la de los colaboradores, como de los maestros, como de mis mismos compañeros legisladores, y es parte de la formación educativa de cómo nosotros nos mantenemos en una posición de aprendientes a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, creo que por eso se está haciendo la consulta que estamos realizando, porque justamente mi interés es conocer también los contextos y no proponer por proponer, ¿no? Yo proponer desde nuestro privilegio, que a lo mejor no es el privilegio de unos que están acá, ni el privilegio de unos que están acá, pero que tiene ciertas condiciones distintas al final de cabo, ¿no? Que en general la consulta, y es algo que quería platicar, es para eso, para conocer las condiciones de vida de diferentes personas, sobre todo en este acceso a la educación, qué falta, qué sobra, qué no está bien, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que reaprender, qué tenemos que deconstruir. Entonces, en ese sentido, buscar las mejores estrategias para el cambio de la educación que tenemos a la educación que queremos, desde un objetivo de análisis y pensado, pues. Estamos platicando, amigos, con Shell Ariana Hernández García, diputada por el Distrito 11 en la capital de Puebla, que abarca pues el norte de la ciudad y colinda con Amozoc y con Tlaxcala. Y estamos platicando sobre el tema de la educación. Shell, en este momento, así como estás viendo la situación, ¿qué quitarías, qué cambiarías de nuestro sistema de educación? A ver, hay algunas opiniones con respecto a que son demasiados años de estudio y que son demasiados años pasas en las aulas, y que hay cosas que a lo mejor desde chicos te podrían encauzar hacia tus talentos. ¿Cómo sientes esta parte de la educación? ¿Tú qué cambiarías en este momento de la educación? Justamente lo que dices es interesante, digo, parte de lo que aprendí en Alemania, por ejemplo, en Alemania lo que se hace es un análisis del perfil de la juventud, del infante, y las aptitudes son más diversas. Entonces, por ejemplo, tú tienes la posibilidad como estudiante de elegir qué materias quieres estudiar. Entonces, eso aquí se escucha alarmante, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿por qué vas a elegir mejor arte y biología e inglés a matemáticas y química, ¿no? A ver, pero también hay una cosa, Shell, perdón que te interrumpa, sí. Pero por ejemplo en las escuelas, o sea, no es posible que si un niño es excelente en fútbol y pues no tenga posibilidades de pertenecer al equipo porque en matemáticas nomás no puede sacar una calificación relevante, ¿no? Exactamente, y es parte de la flexibilidad que estamos buscando, ¿no? Sino tener si nosotros ni siquiera a veces en la ropa somos iguales y nuestras extremidades son diferentes, pues por supuesto que también vamos a ser individuales en nuestras habilidades. Entonces yo creo que eso, en cómo evaluamos las habilidades de cada individuo, va a decir mucho también, no solamente de cómo también encauzamos a esos individuos a su máximo potencial, ¿no? Alcanzar su máximo potencial dentro de sus habilidades, sino también en el tema, por ejemplo, emocional, ¿no? Porque hay jóvenes, hay pequeños, hay infantes que son, como dices, buenísimos en los deportes o buenísimos en el arte, ¿no? Y nosotros, por el hecho de que en las materias tradicionalmente valoradas no tienen a lo mejor muchas aptitudes, ¿no? Exactamente. Simplemente no la pasan, ¿no?
pues ya se meten en la categoría como de que pues no la hacen en la escuela, ¿no? Oye, aparte los etiquetan, bueno. Esa etiqueta, y entonces también genera un impacto emocional de que pues yo no sirvo, y no, es que la verdad es que como sociedad hemos ido adaptando situaciones para digamos, para ser más accesibles para todos, digamos, ¿no? No todos tienen las habilidades. ¿Cómo podemos nosotros integrar esas habilidades distintas en un modelo generalizado? Esa es la parte más complicada, ¿no? El tema operativo, digo, el tema tradicional de cómo llevamos la educación mexicana tiene muchísimos años. Recientemente, con la nueva escuela mexicana, se han adaptado visibilizado este tipo de puntos, ¿no? El tema, por ejemplo, que se me hizo fundamental incluir, que es la educación situada, es fundamental para nosotros como estudiantes, como aprendientes. Aprendemos más ejerciendo, haciendo, que en un aula leyendo las experiencias ajenas, ¿no? Ahora sí que ahí se aplica la frase de nadie escarmienta en cabeza ajena, y es así. O sea, realmente no podemos tener el mismo aprendizaje que alguien que pasa por ese proceso que recibiéndolo únicamente, ¿no? Entonces esta parte de la experiencia situada creo que también es importante. Entonces sería flexibilizar también la evaluación de las habilidades de los aprendientes, ver en qué son buenos, encaminar y generar potencializar esas habilidades, y en segundo plano, y no menos aprende, llevarlos a un plano real, llevarlos a una vida diaria, llevarlos a instituciones, a empresas, a industrias, en donde puedan generar conocimientos desde la práctica. Y también manejar ese tema de la globalización, de la internacionalización, de que tengan oportunidad de salir y de ver otros mundos, ¿no? Que les permitan y que les instruyan más, ¿no? También. Así es. Creo que ahorita tenemos unas herramientas bien importantes que cada vez se vuelven más indispensables, que son los aparatitos, ¿no? La parte tecnológica. Yo siento que en muchos casos no hemos sabido explotar el potencial de estos y al contrario, ¿no? A veces nos hacen más daño, porque pues vemos más las fake news, que nos ponemos no sabemos cómo buscar la información. Ahora ya con el ChatGPT, con toda la inteligencia artificial, pues lo estamos viendo más como un truco para generar nuestras tareas, que realmente como aprovecharlo para que la tecnología nos sirva a nosotros y que no nos utilice, ¿no? Claro. Porque al final todo lo recabado pues es tema de mercadotecnia, ¿no? Lo ocupan también los proveedores de esos servicios. Entonces, por ejemplo, estamos realizando un proyecto en conjunto con la Secretaría de Economía, ¿no? Y los clústeres de industria, y con la Subsecretaría de Educación Superior, para hacer un análisis real de qué es lo que requieren y lo que demandan las empresas a nivel global. O sea, no quedarnos en el plano de México. ¿Por qué? Porque la realidad es que el mercado laboral en México aún no tiene las suficientes vacantes para toda la demanda laboral que existe, ¿no? Y creo que si algo nos dejó la pandemia positivo dentro de todo el dolor y todo lo negativo, fue que empezamos a generar estrategias de trabajo a distancia, empezamos a utilizar los medios de comunicación, los medios tecnológicos de otras maneras, y creo que explotar ese conocimiento y potencializarlo en el sentido de, a ver, yo como universitario, yo como estudiante de preparatoria, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿A dónde quiero llegar? ¿En qué quiero trabajar? ¿Y qué posibilidades? ¿Tiene que ser estrictamente a través de la universidad? ¿O puedo tomar capacitaciones y cursos que me lleven a ese punto y ampliar este espectro, ¿no? También de expectativas que mucha gente no lo tiene? Digo, a lo mejor nosotros en nuestro imaginario pues seguimos pugnando porque los niños aprendan, no sé, a invertir, o aprendan a manejar el manejo administrativo, de recursos, la educación financiera. Mientras que en otras realidades los niños están programando satélites que se están yendo al espacio. Desde los 6, 7, 8 años están generando conocimiento de programación, por ejemplo, y hacen concursos en las escuelas de ello, y creo que poco a poco, en la medida en la que nosotros también veamos cuál es el panorama, hacia dónde va caminando también, no solamente la economía, sino la educación global, también nosotros vamos a poder empezar a ampliar nuestro espectro inmediato, digamos, y avanzar
avanzar en esa dirección, no por otra cosa, sino para cerrar esta brecha que por tantos años se ha dejado. La educación se abandonó por tanto tiempo, se quitaron materias de valor como ética, civismo, ¿no? Que son importantes para funcionar en sociedad, que tenemos que volver a los orígenes, ¿no? Volver a qué estuvo mal hecho, recomponerlo y generar propuestas nuevas con miras hacia lo que viene en el plano global. Entonces lo que dices es fundamental. Poco falta para que no seamos dependientes de todo el mundo, porque como dicen, la mayoría del arroz lo traemos de Uruguay, de Paraguay, y eso no lo sabemos en muchos casos. El maíz también, nosotros también generamos dependencia para otras economías. Entonces cada vez es más difícil pelearse con el vecino, porque ahora dependemos todos de todos, y está bien, en la medida en la que sepamos generar un equilibrio global, ¿no? Y aunque hay fronteras, pero estas fronteras ya son casi invisibles para muchas cosas, ¿no? Estamos inmersos en un planeta, en un globo, estamos inmersos en la cuestión global, en la política, en la economía, no estamos alejados de nada, ¿no? Entonces, claro, estamos cercanos a todo. Pero hablando de lejanía o hablando de cercanía, Shell, ¿qué tan lejos ves tú este sueño del cual estás comentando, del cual estás platicando en el tema de la educación? ¿Qué tan lejos, qué hace falta para llegar a esto? Pues fíjate que, Blanca, que yo creo que no mucho. Afortunadamente, y es algo que yo agradezco mucho, a veces llegamos nosotros como funcionarios, a lo mejor también jóvenes, como cabras desbocadas, ¿no? Con muchas ideas, queremos hacer de todo, y poco a poco aprendemos a irlas editando. Digo, al final yo he aprendido demasiado, yo creo que más que incluso en toda mi carrera, en este año y medio ya que cumplimos de aprendizaje en la legislatura, y he aprendido a que todo lleva una lógica de trabajo y una evolución. El proyecto lleva pasos. Entonces, la ventaja que ahorita tenemos es que hay condiciones. ¿Y condiciones en qué sentido? En donde siento que hay un gobierno que está abierto, que ha apostado también por estrategias nuevas, que se ha empapado de la parte académica, que es importantísima, ¿no? Para toma de decisiones, ¿no? Decir, a ver, voy a preguntar a los especialistas y a los expertos qué es lo que opinan de ello, ¿no? A pesar de que ha habido mucha crítica, la verdad es que todo ha sido parte del proceso de evolución para llegar a, o sea, seguimos en una etapa de transición en donde vamos todavía a seguir puliendo, digamos, esa estrategia, pero que tiene una lógica y tiene un sentido y va hacia algún lado. Entonces yo creo que no está muy alejado de la realidad. Digo, ahorita que he podido tener mesas de trabajo con compañeros académicos, con maestros, con supervisores, rectores en universidades, con la Secretaría de Educación Pública de diferentes esferas, ¿no? Con los maestros en campo, los maestros indígenas en campo, creo que estamos en la disposición de aprender. Y te digo, a mí con la consulta me ha permitido visitar diferentes puntos de la entidad, diferentes municipios de diferentes regiones, la Mixteca, la Sierra Norte, la Sierra Negra, la parte conurbada, ¿no? E ir aprendiendo cuál es la disposición o cuál es la postura de los maestros en este momento. Y la verdad es que hay mucha colaboración. Entonces, yo creo que en la medida en la que nosotros como individuos también pongamos de nuestra parte, y me refiero también a los padres de familia que juegan un papel fundamental para hacer que las cosas sucedan, si nosotros generamos esta alianza, no solamente desde el gobierno con la estrategia, desde la parte operativa con los maestros, las maestras, la parte administrativa, sino también con la sociedad civil, que son padres de familias más implicados en la educación de sus hijos, sobre todo educación en valores, creo que vamos a tener un avance mucho más rápido. Y yo espero que dentro de unos 6 años, yo creo que a mediados o finalizando el próximo sexenio presidencial, vamos a tener ya resultados muy, muy tangibles, muy materializados. Y creo que ese es el cambio que quería ver la ciudadanía en nuestro México. Y que urge además, porque al final de cuentas la educación es la base de muchas cosas, de la economía, de la seguridad o de la inseguridad que estamos viviendo, es la base. Y sobre todo acabas de tocar un tema bien importante, la labor de los padres de familia. O sea, sí estamos conscientes que desafortunadamente hay la disfuncionalidad que existe en las familias puede ser un factor importante, pero también es cierto que quienes estemos al frente de nuestros hijos tenemos la obligación de hacerlo, con o sin pareja, con o si está el papá, si no está el papá,
independientemente de eso, yo creo que lo más importante son las nuevas generaciones. Y también parte de la educación, Shel, es el tema de la inclusión y sobre todo de voltear a nuestras raíces, de voltear a nuestro sector indígena, tomarlos en cuenta. Ustedes están haciendo una encuesta muy interesante en esta materia. Platícanos cómo está avanzando. Claro, yo creo que, mira, anteriormente considerábamos que los buenos políticos o las buenas decisiones eran las que afectaban o beneficiaban a la mayoría. Y yo creo que tienen razón, o sea, hay una razón dentro de esa lógica, pero también eso genera un problema muy grave, que en esta búsqueda de impactar a las mayorías, olvidamos a las minorías. Y entonces, ¿qué pasa? Que se generaron grupos muy lastimados, muy desgastados en cuanto al tejido social y de estos grupos minoritarios, ¿no? No me gusta decirles vulnerables porque nunca lo han sido, nosotros los hemos estigmatizado de esa manera, pero son grupos minoritarios y entiéndase de esto a los grupos indígenas, a los grupos de la comunidad LGBT, a los grupos de migrantes, a los grupos de campesinos o de obreros o de este sector y creo que a los grupos de personas con discapacidad, ¿no? Con alguna discapacidad, y que poco a poco, en la medida en la que empecemos a visibilizar a estos grupos minoritarios, vamos a hacer una sociedad más completa. Entonces, entendiendo esa parte de que tenemos que ser muy conscientes de la diversidad que existe en muchos sentidos en nuestra sociedad, porque ya es inminente y siempre ha existido, realmente siempre ha existido, solamente que muchas veces nosotros lo hemos invisibilizado, y es algo que yo agradezco mucho a la sociedad poblana, que ha evolucionado a marchas gigantescas. Yo veo la gente de Puebla, cómo pensaba hace 15 años, a cómo piensan ahora, y esa es una evolución que me da mucha satisfacción, porque siento que se están haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, se implementó, retomamos este proyecto, que en realidad es una deriva de una acción de inconstitucionalidad que se promovió por la Suprema Corte de Justicia desde la legislatura pasada, al caer en omisión, es decir, que no se realizó, no porque esté mal la ley, sino porque se omitió consultar a las comunidades indígenas y a las comunidades o los grupos con personas con alguna discapacidad sobre la Ley de Educación del Estado de Puebla. Entonces, desde el primer día que yo llego bien contenta, ya había ganado mi comisión de educación, yo, ay, qué bueno, voy a poder hacer muchas cosas. Llego y lo primero que cuando me siento en mi cuerpo me dicen, ¿qué crees? Ya está impugnada tu ley. Y yo, espérame, me estoy acomodando, ¿no? Entonces me dicen, no, se tiene que realizar esta consulta. Y yo, a ver, ¿y cómo lo hacemos? Nunca se ha hecho, Blanca Aida, nunca se ha hecho en México. La forma en la que estamos realizando la primera consulta indígena, accesible, incluyente, nunca se ha hecho en ninguna parte del país. Entonces, fue un ejercicio de sentar precedentes, de estudio. Hemos trabajado desde el primer día, llevamos prácticamente todo lo que lleva la legislatura, modificando, creando, aprendiendo de este proceso de la consulta para personas con discapacidad y personas indígenas. Entonces, sobre la Ley de Educación, y ha sido un aprendizaje continuo, pero que me va a permitir, y si todas las condiciones se dan, aportar realmente y generar esta aportación que quiero hacer como legisladora, que es dejar una ley nueva, dejar una ley que no existía, que se haga extensiva al resto de México y que sea de valor para las comunidades que menos se les ha tomado en cuenta. Entonces, lo que hicimos fue que de la mano de órganos técnicos como el Instituto Poblano de Pueblos Indígenas, el Instituto de Discapacidad del Estado de Puebla y por supuesto la Secretaría de Educación del Estado de Puebla, a través de la Dirección de Educación Indígena, se generó un protocolo como nunca ha existido en México, que ya está en su segunda etapa de implementación. Este día martes terminamos las últimas 2 sedes de la primera etapa y el siguiente mes empezamos con la consulta en forma como tal, para recabar estas apreciaciones de las comunidades y generar un cambio en la ley para el mes de julio. Es decir, que ya estamos en esto, ya se está implementando. Esta primera fase constó de 19 sedes en diferentes puntos de la entidad, atendiendo a los 7 grupos indígenas de nuestra Puebla: nahuas, mazatecos, tutunacús, inguihuas o inguivas, el grupo ñañú, otomí, el grupo mixteco,
y todas estas consultas, la primera fase, que fue primero pedirles el permiso a esas comunidades de que nos permitieran hacer esa consulta, de dejarnos entrar, y todas han sido positivas y con una alta demanda y una alta participación. ¿Qué preguntas son? ¿Qué pretenden de esa consulta? ¿Qué pretendemos? Se va a modificar la ley de educación. Okay. Se va a modificar la ley de educación. Se está generando también un comité de seguimiento para que las comunidades vean que lo que proponen pues se está llevando a cabo, pero toda la ley de educación en diferentes rubros, principalmente de los artículos impugnados, que son del 61 al 67, se están poniendo a consideración. ¿Qué dicen qué? A grosso modo esos artículos. A grosso modo es que sea accesible, que tenga las condiciones, digamos, materiales y humanas suficientes y necesarias. Digo que la ley no está mal, la parte fue que se omitió preguntarles, ¿no? Pero en realidad son los artículos que están presentados son garantistas, o sea, generan garantías para las comunidades, ¿no? Entonces, esta consulta que se está presentando se está haciendo en la particularidad de esos artículos, pero además, si ellos tienen algo más que aportar sobre algún otro tema dentro de la educación, lo pueden hacer y lo han hecho. Entonces, ha sido muy enriquecedor porque nos abre realmente el panorama de cómo están viviendo la educación en las comunidades indígenas de todo nuestro estado. Digo, al final de cuentas, Puebla es uno de los estados con mayor población indígena de todo México. Entonces, claro que tenemos que hacerlo, estamos comprometidos a realizarlo y hacerlo bien. Entonces, no solamente esta parte para personas con discapacidad. Así te lo pongo, mucha de la gente de mi distrito que yo he conocido con alguna discapacidad ni siquiera piensa en el área de educación, o sea, porque no es una posibilidad. La mayoría de las instituciones educativas que ofrecen para mayor población son privadas y son muy caras. Entonces muchas de las personas ni siquiera tienen la visibilidad de ingresar a sus hijos. Ya se han hecho la idea incluso de que no es para ellos. De que no es, exactamente, y la verdad es que no es así. Entonces nos ha costado mucho trabajo, sobre todo con las personas con discapacidad, generar esta consulta, pero ahorita se va a realizar ahorita ya se sacó la convocatoria, ya está publicada en el periódico oficial. El siguiente mes también vamos a implementarlo en 7 sedes también, además de en las escuelas, en los centros de atención múltiple también se va a implementar para llegar a la mayor cantidad de población con alguna discapacidad y hacerlos partícipe de esto. ¿Por qué? Porque se va a volver ley, porque esto ya va a quedar escrito en nuestra carta magna de nuestro estado, y porque se va a tener que hacer cumplir, ¿no? Y esto muchas veces como legisladores nos cuestionan, ¿no? De por qué nada más llegan hasta acá nuestros esfuerzos, ¿no? De por qué no podemos hacer calles, de por qué no podemos poner pavimentaciones, de por qué no podemos hacer obras, porque no nos corresponde. Pero esto sí nos corresponde darles herramientas a la gente legales, darles estas armas de batalla para poder defender sus derechos, y es lo que estamos haciendo, y no desde mi cabeza, no desde lo que yo veo, de lo que siento, no, desde la misma gente, desde las comunidades, en su contexto y en su lengua. Todas las consultas están siendo interpretadas y traducidas de manera simultánea, en tiempo real. En ese momento hay intérpretes traductores para que todo el mundo pueda participar de manera efectiva. No, y de verdad, Shell, que amigos, siempre nos hemos cuestionado, y creo que hemos estado mal informados con respecto a la actividad real de un legislador. Sí puede en algún momento llegar a ser promotor de algo, pero realmente su labor, realmente la esencia, realmente para lo que los elegimos es para esto. O sea, para generar iniciativas, para hacer reformas a la ley, para generar a través de estas iniciativas y de estas reformas, pues el bienestar de los ciudadanos plasmados en una carta magna, en donde se tenga que hacer un seguimiento y que sea una realidad. Y no necesariamente, no porque un legislador no te ayuda a pavimentar una calle ya es un mal legislador, al contrario, yo creo que cada quien está en determinado poder y en determinado lugar para lo que es, ¿no? Y Shell, yo sé que hay muchos, podríamos hablar contigo 24 horas y dormirnos y volvernos a despertar, es más, sin ir a dormir y seguir platicando contigo, porque realmente la agenda legislativa es muy amplia, muy vasta. Amigos, de verdad, nosotros que hemos estado presentes aquí en las sesiones o en las comisiones,
nos damos cuenta que se genera una y otra y otra y otra, que es a veces hasta saturante la cantidad de iniciativas o de reformas o de propuestas o de argumentos que dan los diputados precisamente en este pleno, y que todos son buenos, que todos son favorables, que todos hay que escudriñarlos, que todos hay que darlos a conocer. Y en este caso yo le quiero agradecer mucho, Shel, de verdad. Eres una mujer muy linda, eres una mujer muy luchona, eres una mujer que realmente está comprometida con el tema de la educación, y que realmente ahora entiendo más el porqué, y creo que muchos de nosotros entendemos más el porqué, y esto viene desde tu niñez, esto viene desde tu infancia, eso lo traes en el ADN, yo creo, ¿no? Sí, sin duda. Y qué bueno que haya personas que tengan esa vocación y que nazcan con algo y que lo puedan desarrollar y que puedan trabajar en pro de esto, que en este caso es la educación, que es tan importante. Yo sé que tu agenda está muy, muy amplia, y seguramente vamos a tener oportunidad de hacer una nueva entrevista y de seguir platicando de lo que hace Shel en el Congreso. No, claro que sí, con mucho gusto. Digo, además de ser mujer, además de que me apasiona la educación, de que vengo de familia de maestros, también soy joven, y también aprendí la importancia de que gente joven ocupe espacios de poder, ¿no? Y de toma de decisiones. Entonces también ha sido uno de mis compromisos más grandes. Hemos generado una de las de los movimientos de jóvenes dentro de la legislatura más grandes, en donde hemos realizado alrededor de 37, creo, diputados por un día, con diferentes instituciones, con los representantes juveniles de la Sierra Norte de Puebla, con y universidades, con grupos de trabajo, grupos juveniles, ¿no?, interesados en la política, y no saben qué orgullo me da y qué tranquilidad también me da que hoy más que nunca nuestra generación esté interesándose por la toma de decisiones públicas, que este relevo generacional del cual hablamos por tanto tiempo se esté volviendo una realidad. Entonces celebro mucho la reciente reforma en el Congreso de la Unión, para que más juventudes puedan ser diputados, más juventudes podamos en algún momento acceder a un puesto de secretarios de Estado, porque creo que tenemos la capacidad y las ganas también de participar, y entonces vamos a seguir impulsando también mucho la agenda de juventudes dentro del Congreso. Se vienen modificaciones importantes. Tenemos en puerta el primer Parlamento Juvenil en todo el Estado legislativo, en donde estamos convocando a gente de todo el Estado. Estamos para el siguiente mes, la primera semana. Yo creo que estamos trabajando de la mano del Instituto Poblano de la Juventud, estamos trabajando con los ayuntamientos, con los presidentes municipales, porque va a ser un movimiento de jóvenes interesados en la política. Yo creo que el más grande de Puebla. La última vez convocamos nada más el de la Sierra Norte a 87 jóvenes que ya están en puestos, regidores, miembros de los ayuntamientos, miembros propietarios, vinieron a hacer un ejercicio de debate aquí. Entonces estamos trabajando con universidades para invitarlas a este ejercicio, y que todos aquellos que tengan sus observatorios ciudadanos, sus observatorios políticos, que puedan participar, ¿no? Y que todo eso, igual que en la consulta, lo retomemos. Es una lógica parecida también a lo que estamos realizando en la consulta, que es de donde yo aprendí también a realizar estas mesas de trabajo, cómo retomamos lo que se vierte en el foro y cómo lo adquirimos y lo añadimos a la ley, ¿no? Entonces, próximamente también estaremos sacando la convocatoria para el Parlamento, para la Asamblea de Juventudes Legislativas. Y pues ojalá que tengamos un gran alcance, un amplio alcance, porque el momento de participar es ahora, es nuestro tiempo, hay las condiciones, hay las formas, y aquí estamos muchas y muchos aliados que queremos abrir esas puertas para el público en general. Entonces, que la política ya no sea de puertas cerradas, que no estemos en este recinto de cristal maravilloso, hermoso, ¿no? Pero que mucha gente no puede entrar, sino que seamos gente de calle, ¿no? Muy bien. Pues, Shel, muchas gracias por tu tiempo, gracias a ti por darnos a conocer todo eso que estás haciendo. Enhorabuena, de verdad, de corazón te lo digo, y sobre todo ese abrir el camino para los jóvenes es invaluable.
Muchísimas gracias. No, muchas Y gracias. seguramente Blanca Hilda. también de la mano de los expertos, de la mano de los que Sin han duda. pasado, no hay creo que es una labor conjunta, porque de unos tienen la experiencia, de otros tienen la juventud, Claro que las sí. nuevas ideas, traen un chip integrado, siempre lo hemos dicho, de manera diferente, tecnológico y demás. Y yo no me resta más que agradecerte, Shell, esta entrevista. Gracias. De verdad. No, gracias a ti. Y pues amigos, vamos a seguir dando cuenta de la labor legislativa y gracias por siempre, por su preferencia y siempre por estar con nosotros. Muchísimas No, gracias por su tiempo Te lo y por estar agradezco aquí. muchísimo. Gracias, Gracias. Blanca Hilda. Muchas gracias.